Bueno, estamos aquí un día más en el canal. Hoy vamos a hacer una aplicación a un Volkswagen. El color es el T7X, luego lo pondré por aquí si no es exactamente ese. Y en esta ocasión vamos a usar en la SATA 5000 de base, la RP y boquilla 1.2. ¿Con cuánta presión pintamos, Paquito, con esta pistola? Con esta pistola pintamos con 1.5 o 1.6 de presión. Ahí está. Vamos a darle caña y lo vamos a mostrar todo por aquí. Vale, lo que sería el abanico lo tenemos a tope y el producto, el material, a 2 vueltas. ¿Ok? Venga, vamos a dar caña, Paquito. Una vez aplicada la primera mano y seca, como podéis ver, nos ha secado bastante rápido. Hemos aplicado a una velocidad rápida, más dado que es una boquilla 1.2, también es una boquilla 1.2 de SATA, que como sabemos son pistolas que son dragonas. 1.2 de SATA puede ser 1.3 de alguna otra marca. Así es que vamos a darle ahora la segunda mano. Ya hemos aplicado lo que es la segunda capa de color, ya nos ha cubierto bastante bien. Ahora suplaremos con un Venturi todo el coche y nada, procederemos a darle lo que es el velo, el control del color, como lo queráis llamar. Más potencia. Hola. Mirad qué rápido seca la pintura. Acabamos de aplicar el capó y mirad qué rápido está secando. Bueno, la cabina marca 28, le voy a hacer una foto porque en el móvil sale así. He intentado grabar fuera, como habéis podido ver, pone 28 grados, también es una buena temperatura, pero quería mostraros también lo rápido y lo fácil que seca esta pintura.
kilos de presión y va a darle caña a Paquito. Bueno, aquí tenemos el coche ya con la base bicapa aplicada y vamos a proceder a darle barniz con la Wacom. Esta es la Wacom. La Wacom Genesis Carbono Light, la de Clear. Vamos a pintar con 2 kilos de presión, lo que es el abanico a tope y aquí 3 vueltas y media. Vamos a aplicar ahí 3 vueltas y media. Como tenemos eso, 2 kilos con 5 está bien. Modificar la presión de la pistola, ya que a 2 kilos no nos rendía bien, la hemos tenido que subir a 2 kilos con 4. Tengo la sensación de que esta pistola, aunque es muy parecida a lo que es la FA tiene una atomización de presión muchísimo más fuerte que lo que es esta. Teniendo en cuenta que este casquillo, el pico y lo que es la aguja es de la pistola que usamos el otro día, o sea que es el mismo, lo único que ha cambiado es el cuerpo. Y tengo la sensación de que a este cuerpo de pistola le hace falta más presión. Estamos hablando que pintamos el otro día con 2 kilos y hoy estamos con 2,4 para notar la rotura del barniz. Una de las cosas que habéis podido apreciar que el vaso no tenía el tapón de arriba y hemos cogido un tapón de PPS y nos hemos fabricado nuestro propio vaso. A veces hay que adaptarse a las circunstancias. Queríamos pintar con estas pistolas, no tenía en este taller los adaptadores de PPS y bueno, hemos hecho un pequeño apaño muy original para poder pintar con estas pistolas y poder hacer este vídeo para mostrarlo. Lo que sí le hemos hecho es una pequeña perforación ahí adentro para que pueda respirar la pistola. Si aquí no lo hubiéramos hecho perforación, esto nos haría un vacío. Bueno, una vez aplicada la primera mano y ya evaporada, ahora procedemos a aplicar lo que sería la segunda capa.
lo que será calor para que nos estire todavía un poquito más. El coche la verdad es que ha quedado muy bien. Si te gustó el vídeo, dale al like. ¡Adiós!